Buenos días, comunidad, y aquí estoy nuevamente con ustedes para mostrarle a través de estos videitos cortos cómo hacer trabajos en las rosas del desierto o Adenium obesum. Y en este día lo que vamos a hacer es una poda apical. ¿Qué significa esto? Bueno, que solamente le vamos a podar lo que es el ápice de la plantita. Y ahora se los voy a mostrar más de cerca para que vean de qué les hablo. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que el tiempo sea temporada de calor, que no hayan lluvias, porque las lluvias generan un exceso de humedad y la humedad puede provocar pudrición en estas plantitas. Si no saben cómo funciona la pudrición de lápices, les dejo video acá para que posteriormente, cuando acabe este video, puedan ir a verlo. Entonces, vamos a proceder. El segundo paso es elegir la edad de la planta. ¿Cuándo es el momento idóneo para hacer esta primera poda apical? Y esta es la primera poda que se le hace a este tipo de rosas del desierto. Muy bien, el tiempo apropiado es entre 3 a 4 meses. En ese lapsus de tiempo es el tiempo idóneo para hacer esta primera poda y tener los resultados esperados. Muy bien, y usted se preguntará, ¿y qué espero con esta poda? Bueno, lo que esperamos que suceda con esta poda es que al quitar este ápice de la plantita va a frenar este crecimiento, esta energía natural que va subiendo y va a generar nuevos brotes en la basecita de las hojas que están abajo. Entonces vamos a lograr una plantita más gordita desde su caudex y con mayor ramificación. Y siempre hemos hablado de lo que buscamos con mayor ramificación es que a futuro cada una de esas ramas genere flores y tengamos una plantita con muchas ramas y muchas flores. Entonces, vamos a proceder. Les voy a acercar un poquito más. Espero que se vea muy bien. Si al final del video veo que no se ve muy bien, voy a colocar unas fotos. Espere hasta el final. Entonces, si se fijan, esto es el ápice. Es esa pequeña puntita que trae las últimas dos hojitas pequeñitas. Es ahí lo que vamos a cortar. Muy bien, antes de cortar, vamos a desinfectar muy bien nuestros instrumentos. ¿Por qué desinfectamos muy bien? Bueno, porque si no lo hacemos, podemos generar que en el corte, que finalmente es una herida, pues entre algún tipo de bacteria que a la larga genere pudrición. Ok. Entonces, limpiamos muy bien con alcohol. Y voy a acercar para que vean. Bajamos estas hojitas. Ok. Y nada más nos quedan las dos últimas, que es lo que vamos a cortar. Ya está. El corte ha sido limpio, ¿se fijan? Se lo voy a hacer a todas para ir por paso y que no se les olvide. Entonces, volvemos a limpiar. Y es lo mismo. Ustedes dirán, pero si ya la acaba de limpiar, no importa. De una planta a otra debemos volver a limpiar. ¿Por qué? Porque de una planta a otra podemos pasar bacterias y enfermedades y plagas. Entonces, nos garantizamos que limpiando el instrumento no hay manera que pasemos nada. Entonces, vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Le corto el ápice. ¿Ven? Y así va quedando. Y la dejamos acá para el siguiente paso. Agarramos nuestra tercera y última plantita para hoy,
volvemos a limpiar con alcohol y procedemos al corte. Y acá vemos que nada más hacemos esto y nos llevamos el ápice. Sí, espero que se vea bien y que se oiga bien. He estado teniendo temas con el audio. Prometo pronto, muy pronto, comprar un micrófono y tener un mejor audio. De verdad estoy comprometida con eso. Muy bien, siguiente paso. El siguiente paso es con una servilletita quitar este exceso de humedad. Vean cómo si sale mojadito de cada una de las plantitas. Lo estoy haciendo en partes diferentes de la servilleta porque, como les comenté, no quiero pasar fluidos de una planta a otra. Entonces, por eso tomo partes diferentes y la cuestión es que quede seco, porque también este exceso de humedad, de fluido, puede generar una acumulación de bacterias y pudiera penetrar la pudrición a través del lápiz. Entonces, por eso cuidamos mucho esto. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Siguiente paso, aplicar nuestra gran aliada con la flor del desierto, que es la canela. La canela es un cicatrizante y fungicida natural que le aplicamos cuando son cortes aéreos, o sea, que van a quedar expuestos. También pudiéramos aplicar un fungicida preventivo que se llama Previcur. Si quieren les dejo nombres al final, o mejor, en los comentarios escríbanme, pregúntenme si quieren saber nombres de fungicida, nombres de acaricida, cualquier duda que ustedes tengan, con muchísimo gusto me dejan en los comentarios y les contesto, para que tengan escrito el nombre y puedan después pedirlo, comprarlo o lo que ustedes requieran. Entonces, además de eso, de este lado, en la pestañita roja, suscríbase a mi canal y active la campanita para que YouTube le avise siempre de todos mis videos. Dicho esto, regresamos al siguiente paso que quedamos, que era la canela. Entonces, aquí, como son cortes aéreos, podemos utilizar dos: la canela, que es 100% natural, y el Previcur, que es un fungicida preventivo, para que no tenga hongos la planta, para que no le genere pudrición. Ahora, por lo pronto, vamos a ponerle canela. Y nada más así, se la espolvoreamos y nos garantizamos que la herida, el cortecito, tenga la cantidad suficiente de canela. Pues muy bien. Así han quedado nuestras plantitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son los cuidados? Porque como le hemos ocasionado un corte, una herida, un estrés, las tenemos que cuidar y resguardar. ¿Cómo las vamos a cuidar? Bueno, en primer lugar, las vamos a mantener una semana a la sombra. Ok, al aire libre, en una terraza, un balcón, donde gusten, pero que reciba sombra. No queremos estresarla más, que el sol les pegue directamente a su herida. Entonces, una semana a la sombra. Los riegos, ¿cómo van a ser? Igual que como las regamos siempre. La única diferencia es que el riego solo va a ser en la parte del sustrato. No queremos, ahorita que están nuestras plantitas sensibles, que el riego sea desde arriba y que mojemos este corte que ha tenido nuestra planta. Por eso decimos riego desde abajo y la cantidad de riegos normal. Si usted acostumbra 2 veces por semana, perfecto. Si hace mucho calor donde vive y la riega 3 veces, no importa. La misma cantidad la mantenemos, solo que cuidando no mojar las heridas. Pues muy bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado les voy a dejar videos recomendados sobre las rosas del desierto.
Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Sadia Herrera y me despido.